El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Jesús es el ejemplo de una persona con propósito, una persona que tiene una vida con propósito. Pero también Jesús sabía que parte del cumplimiento de su propósito, conforme al plan de Dios, es que formara discípulos que pudieran seguir y tomar la posta en esta tarea de la gran comisión. Por eso sus discípulos también tenían que ser líderes con propósito, hombres con propósito. Este pasaje que vamos a estudiar ahora, en Mateo 11, ocurre justo luego que Jesús envía a sus discípulos a predicar a varias ciudades. De modo tal que nos coge en una imagen clara de cómo es que Jesús está buscando que sus discípulos también encuentren su propósito. Que en ese marco, entonces, vemos que envía a Jesús a sus discípulos, pero a su vez él también continúa enseñando y predicando, concentrado en su propósito. En ese marco, entonces, Juan el Bautista, que estaba en prisión, oye acerca de lo que Jesús está haciendo y envía a sus discípulos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? También podemos decir que Juan el Bautista es una persona con propósito. De hecho, ejerció su propósito. Él fue el que anunció la venida del Mesías, sabía que para eso estaba, para preparar el camino al Mesías. Era un hombre con propósito. Sin embargo, acá vemos que Juan está teniendo una duda tremenda. Tan es así que manda a preguntar a sus discípulos que si realmente Jesús es el Mesías que estaban esperando. Bien, entonces, esta duda de Juan nos permite enseñar respecto a otra de las barreras que enfrentamos para identificar nuestro propósito, vivir conforme a ese propósito y alcanzar el cumplimiento del propósito. Nos referimos a las expectativas. De acá vemos a un Juan que dice, ¿eres tú el Mesías que hemos esperado? O sea, Juan tenía una expectativa de lo que debía ser el Mesías. Quizás él estaba ansioso de que Jesús se manifestara como el Mesías ya. A lo mejor esa esperanza de Jesús manifestándose como el Mesías le permitía a él creer que podría ser liberado de la cárcel y librado de la muerte a la cual estaba expuesto. De cualquier modo, lo que vemos en esta pregunta de Juan es que él tenía una expectativa equivocada acerca de Jesús. Jesús no estaba haciendo lo que él esperaba. Este punto es muy importante porque todos nosotros nos formamos expectativas y estas expectativas, si no están debidamente dimensionadas, debidamente afirmadas, nos exponen a una frustración. Es decir, cada vez que nos formamos expectativas muy elevadas respecto a algún suceso y no se dan esas condiciones, entonces uno se frustra, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces podemos nosotros controlar este factor? ¿Cómo podemos nosotros evitar tener expectativas falsas? Nos ha pasado a todos.
todos tenemos expectativas y no siempre las cosas funcionan como las habíamos esperado. Eso es algo muy frecuente, pero que nos advierte de que si no sabemos identificar o centrar bien nuestras expectativas, nos exponemos a un fracaso, nos exponemos a una duda como Juan, y por lo tanto también el cumplimiento de nuestro propósito se expone a un peligro. Si seguimos la lectura de Juan, Jesús les dice a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los ojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Qué mensaje le está mandando Jesús a Juan? ¿Cómo estas palabras pueden ayudar a Juan en su frustración allá en la cárcel? Y la respuesta está en la primera frase. Cuéntenle lo que han oído y visto. Sí, hay una cosa que caracterizó a Juan, es que siendo profeta, él estaba al tanto de las profecías. El anuncio de la venida de Jesús obedecía al conocimiento de esas profecías. En otras palabras, Juan conocía la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando le dice, cuéntenlo lo que han visto, los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen la lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Lo que le está diciendo es, cuéntenle esto, ¿para qué? Para que Juan se dé cuenta que a través de las cosas que Jesús está haciendo, él está cumpliendo con las profecías. En buena cuenta, lo que le está diciendo Jesús a Juan es, tus expectativas tienen que estar basadas en mi palabra, en la palabra de Dios. Y en ese aspecto, nuevamente tenemos que citar la importancia de la fe, ¿no? La fe es la que nos afianza en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la que nos permite tener expectativas que provienen de Dios. Las bases de nuestra expectativa tienen que estar fundamentadas en lo que Dios dice, en lo que Dios nos dice. Por eso que cuando hablamos del propósito, este propósito tiene esa bendición de orientar nuestras acciones, orientar nuestra vida conforme a ese propósito. Esa es entonces la primera respuesta de Jesús a Juan, que la resumimos en que nuestras expectativas, lo que esperamos, tiene que estar fundamentado en lo que Dios nos dice que debemos hacer, que debemos esperar, y no en nuestra experiencia, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en lo que la gente dice. No, no, nuestras expectativas no pueden estar forjadas en ellas porque son expectativas que nos van a llevar a una frustración y ponen en riesgo que continuemos nosotros en ese camino por alcanzar el propósito que Dios nos ha encomendado. Luego, les dice, mientras los discípulos de Juan se iban, esto es muy importante, mientras los discípulos de Juan se iban, o sea, no delante de los discípulos, sino cuando él ya se iba, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Y dice, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? Acá hay dos figuras, ¿no? La de un Juan pobre, débil, me imagino que mal vestido, acuérdense que caminaba por el desierto comiendo langostas con una dieta muy especial y puede que no tenía una imagen que guardara los parámetros de la moda o de la sociedad de aquella época, ¿no? Entonces podría ser visto como una caña débil, como una persona muy débil, ¿no? O dice, esperaban a un hombre vestido con ropa costosa. Esta frase de Jesús alude a otro punto tiene que ver también con las expectativas, pero no sobre las expectativas de lo que sucede en el futuro, sino
las expectativas respecto a nosotros mismos, o más concretamente respecto a lo que creemos que podemos hacer, o cuáles son nuestras limitaciones, nuestras capacidades para hacer las cosas. Nos vemos como una caña débil, ¿no? Muchas veces pensamos que los encargos que Dios tiene para nosotros, ese propósito que Dios tiene para nosotros, es un propósito tan alto, tan complejo, tan exigente, que no vamos a tener la capacidad de poder realizarlo. Es decir, nos vemos como una caña débil. O al contrario, ¿no? Podemos tener la expectativa del rico y pensar que sí podemos, que sí tenemos los recursos, que nada es difícil para nosotros. Recuerdan en Santiago cuando hablábamos del hombre pobre y el hombre rico, ¿no? De cómo es que Dios trata de moldearnos, exaltando al pobre o débil y humillando al rico. Bien, entonces, ese es otro punto, ¿no? O sea, cómo nos vemos a nosotros mismos en cuanto a la idea de emprender algo según el propósito de Dios, es otro elemento muy importante para poder identificar nuestro propósito. O sea, si partimos de la idea de que no somos capaces, va a ser muy difícil que encontremos un propósito, porque vamos a tratar de buscar aquello que es más fácil, que está más al alcance de nuestra mano. O sea, vamos a buscar un propósito nuestro, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, luego dice en el versículo 9: buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Bien, entonces ahora Jesús está hablando de la forma como él ve a Juan, de la forma como Dios ve a Juan, ¿no? El ser humano puede ver a Juan como una persona débil, ¿no? O que una persona es ostentosa, pero lo que Jesús ve en Juan es un profeta, ¿no? Y mucho más que un profeta. Fíjense el contraste entre la visión que tiene Dios o Jesús respecto a Juan y la visión que los demás, porque le está hablando a la gente que había escuchado a Juan, los demás que tienen una visión muy, muy humana. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Entonces está hablando de Juan conforme a lo que dicen las escrituras, ¿no? Es más que un profeta, ¿por qué? Porque él le toca una tarea muy especial, que es ser el mensajero anticipado que prepara el camino para Dios, ¿no? Ningún otro profeta ha tenido un encargo de esta dimensión o de esta responsabilidad. Así es como ve entonces Jesús al profeta. Conforme a la palabra de Dios, lo ve como el mensajero anticipado que prepara el camino para él. Pero hay un detalle que creo que debemos resaltar para aplicarlo a nuestras propias vidas. Dice en el versículo 10: Juan es el hombre al que se refiere las escrituras. ¿Te has puesto a pensar que tú eres la persona a la que se refieren las escrituras? No, quizás no con tu nombre propio y de manera directa, pero sí las escrituras tienen mucho que decir respecto a lo que tú eres. La visión que tiene Dios acerca de ti la encuentras a través de la escritura. Fíjate en todos los pasajes que dice que Dios nos ha dado a través de su Hijo, para que nos empecemos a dar cuenta que efectivamente debemos dejar de lado la figura de la caña débil o la figura del hombre rico, ¿no? Para que seamos y adoptemos la identidad de lo que las escrituras dicen acerca de nosotros. ¿Qué tanto has tomado para ti eso de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblos adquirido por Dios? Porque a través de esas frases Dios nos está diciendo cómo nos mira a nosotros. Entonces, mientras que nosotros frente a un propósito podemos ver las cosas como que desde la perspectiva de nuestra debilidad, lo que el Señor nos está llevando a decir es: busca quién eres en las Escrituras y actúa conforme
a lo que las escrituras dicen de ti. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y lo vuelvo a reiterar para que ustedes mediten en ello. Las escrituras dicen quién eres. Entonces, en vez de estar tomando lo que tú crees que eres o lo que los demás dicen que eres, toma lo que las escrituras dicen que tú eres. Deja que el Espíritu Santo te ayude a entender eso de lo que es ser hijo de Dios, sacerdote. Deja que Él te ayude a identificar tus dones y tu propio ministerio para que en función de ello entonces puedas asumir ese reto con toda la certeza y con toda la seguridad que lo vas a lograr, que lo vas a alcanzar. En los versículos 11 y 12 dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Pues fíjense, por favor, cómo está estructurando este enunciado Jesús. De todos los que han vivido, ¿no? De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Es decir, en esa lista de todos los que han vivido, pueden ustedes poner a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Daniel, Moisés, Eliseo, Elías, en fin, hay una larga lista de personajes de la Biblia como personajes destacados, ¿no? Y pueden ustedes añadir a cualquier otra persona de la historia que no necesariamente esté relacionada con Israel, ¿no? Porque a todos ellos los está incluyendo. Cuando dice todos los que han vivido, sobre todos ellos, Juan el Bautista es superior. Entonces, fíjense a la altura en que está colocando Jesús a Juan el Bautista. Él es superior que todos los hombres que han vivido en aquella época. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo, el máximo reconocimiento. Pero acá viene lo mejor aún. Dice, sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Como dicen los mexicanos, ¿cómo te queda el ojo con esto? Juan el Bautista es superior a todos los que han vivido antes de él. Sin embargo, con respecto al reino del cielo, el más pequeño de ellos, el más insignificante de ellos, es superior a él. Imaginémonos que tú has tenido esa idea, ¿no? Que, bueno, has recibido a Cristo, eres parte del reino de los cielos, y dentro de ese conjunto de personas que están formando parte del reino de los cielos, tú te sientes el más pequeño y el más insignificante. Sin embargo, por más pequeño e insignificante que te sientes, esta frase nos está diciendo que tú eres más grande que Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Haga una pausa para que lo reflexiones. Lo vuelvo a leer para que no haya dudas. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a Juan el Bautista. ¿Qué posición te está dando a ti? Vuelve a leer y respóndete a ti mismo. ¿Qué posición te está dando a ti con respecto a conseguir un propósito? ¿Está buscando para ti un propósito pequeño, un propósito insignificante, un propósito a la medida de tus debilidades para que los puedas hacer? No, Dios no te está mirando a ti como una persona débil, ¿no? Dios te está mirando como alguien que es superior a Juan el Bautista. Por lo tanto, eso debe animarnos a nosotros para que definamos o nos dispongamos con libertad, con atrevimiento, a decirle al Espíritu Santo, Señor, muéstrame cuál es ese propósito y a la par con ello, ayúdame a descubrir las capacidades, los dones, los talentos, los recursos que tú me estás dando para cumplir con ese propósito. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza
y gente violenta lo está atacando. Acá ya nos está hablando directamente de una lucha espiritual. Nos está diciendo que el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza a través de Jesús, a través de los discípulos que salen a predicar a los pueblos, a través del mismo Jesús que pasa por todas las ciudades enseñando y predicando, y a través de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos que han venido después a lo largo de toda la historia. El reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Y cuanto más fuerte es su avance, más violento es el ataque, más fuerte es la resistencia que plantea el enemigo para frenar ese avance. Estamos en ese escenario, por lo tanto no tenemos ningún tipo de escapatoria. Estamos en medio de una guerra en la cual no te puedes esconder. No hay ningún escondite en el que te puedas esconder. Es más, si buscas un escondite, es allí donde tú vas a encontrar al enemigo para que te ataque. Por lo tanto, no tienes otra alternativa que decirle al Señor, muéstrame mi propósito. Quiero vivir una vida con propósito. Que el Señor nos dé revelación en estos pasajes que tienen una verdad enorme para cada uno de nosotros.